noches a los que nos escuchan por las redes. Estamos aquí una vez más estudiando su palabra. Venimos a abrir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para buscar lo que ella tiene para nosotros en este día. Recuerden que la palabra de Dios no es de interpretación privada. El único que tiene la interpretación correcta es el Espíritu Santo y Él nos guía en ella. Abrimos su palabra para estudiarla, no para conocimientos y intelecto, sino para hacer su voluntad y para conocer al Dios y Padre Todopoderoso. Así que le invitamos a todos que estemos con la Biblia en mano, abierta, y vamos a ir viendo lo que esta noche tenemos. Tenemos el capítulo 5 de Primera de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es duro, ¿verdad? Pero Pablo dice que me debe ser quitado de en medio de nosotros. Ciertamente, yo como ausente, en ese momento Pablo se está considerando ausente, pero presente en el Espíritu y en la dirección, ¿verdad? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo me preguntaría, que ella se pregunta, wow, entregárselo a Satanás para que salve su espíritu. ¿Verdad? Que es como fuerte eso. Pero hay un pasaje bíblico, una enseñanza de Jesús que nos enseña eso, ese mismo, en una forma de una parábola. ¿Saben cuál la parábola me refiero? La del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué era lo que pasaba? Se estaba quemando en su deseo de que su amor, su fan, ¿dónde estaba? En el mundo. Y el padre coge, le entrega su herencia y se va al mundo. ¿Qué pasó allá en el mundo? Lo entregó. ¿A quién fue que se lo mandó? Fue directamente a la sinagoga de Satanás. ¿Es o no es cierto? El padre se lo entregó a la sinagoga de Satanás. Le dio el dinero, vete al mundo, toma. Pero el padre sabía lo que iba a suceder y dice que todos los días por la ventana, estaba ahí en la ventana, esperando, mirando. Por eso lo alcanzó a ver desde lejos cuando retornó. ¿Qué pasó con este hombre? Cuando fue allí a la sinagoga de Satanás, gastó su dinero en placeres y el mundo y todas las cosas. Cuando comenzó a sufrir la consecuencia, ni siquiera tenía que comer, comía de los alimentos de los algarrobos y la comida que le echaban a los cerdos, ¿verdad? Y deseaba volver a hacer. Entonces, ¿por qué fue salvo? Porque la sinagoga de Satanás le enseñó qué es lo que hay ahí. Entonces, esa parábola nos enseña esto que dice, entréguelo el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? ¿Qué se destruyó allí? Hambre, miseria, enfermedades, empeoró. Destrucción total de la carne, porque el mundo de Satanás eso es lo que trae. Destrucción, ¿verdad? Entonces, ¿qué desea? Volver a la casa de mi padre, dice. Entonces, ese retorno es como este retorno que dice la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso me lleva, cuando leí esa parte, me llevó directo a ese pasaje de ese hijo pródigo. ¿Entiendes? Y eso es lo que hace el tal, a veces nosotros,
lo dejamos, protegemos y protegemos, lo mantenemos ahí. Y hay padres que lo dejan, ok, eso es lo que... ¿Qué fue lo que hizo Dios con el pueblo cuando querían rey? ¿Y no le basta que yo soy su rey? No, queremos rey como las demás naciones, pero no le basta. Y ahí va Samuel, el profeta triste, dice, no es a ti que te estás rechazando, no te preocupes, que no es a ti que te rechazan, es a mí que soy su rey, ¿verdad? Pero déjaselo y tú verás lo que le vas a traer. Pero díselo. Tampoco fue una sorpresa, porque ¿qué hizo, hermano José? ¿Qué fue lo que hizo? Dios le dijo, mira, dile que le van a hacer esto, le van a diezmar los bienes, las doncellas, todas las cosas, le puso todos los problemas. Pero dáselo. Entonces eso pasa muchas veces, que Dios nos permite situaciones, y de allá tú vienes con el dolor de cabeza y los tropezones, ¿verdad? Encima. Pero Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y nos espera con los brazos abiertos, que nos arrepintamos, ¿verdad? No es buena vuestra jactancia. La jactancia fue lo que llevó en Mateo 23 a Jesús dar esa declaración. Lo que pasó anteriormente en el capítulo 4 aquí de 1 Corintios es lo mismo que pasó en Mateo. No se oponen, se explican con detalles diferentes. Y aquí dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si hay alguna inquietud, pregunta o interrupción, me pueden interrumpir, obviamente levantan sus manos y explicamos. Por lo tanto, he pasado estos versículos rápido, pero si alguien tiene alguna pregunta en ello, pueden o quiere que lo analicemos juntos. Dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Está duro eso, ¿eh? Pues en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Fíjese la diferencia que hay entre el mundo, los que están en el mundo, y a estos fornicarios que él está llamando, que estaban ¿dónde? ¿Dentro de dónde? ¿De quiénes? ¿Me entiende? Tenemos que verlo. Dice bien claro, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Esto es diferente, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vuelvo y repito otra vez aquí. Esas personas que hacen esto son perversos que realmente hay que sacarlo. Decía hermano, dígame. Bueno, ahí claramente se aplica la vara y el callado. Claramente. Porque a veces queremos conocer al Cristo de amor y nada más. Pero esta palabra aquí es fuerte. Cuando dice que si hay un hermano llamándose hermano y anda en esos caminos, que ni siquiera te juntes con él. Entonces... y a veces... No, porque... Y ahí vamos más todavía. Sáquenlo una gota de levadura leuda toda la masa. Entonces cuando
A veces porque parece que estamos viviendo una generación de cristal. Yo le llamo generación de cristal porque de cualquier cosita se rompen. Mira la actitud con que el apóstol de la gracia, cuando nos conviene, ¿verdad? El apóstol de la gracia, como corrige a la iglesia. Lo llamo, lo comento porque... Sí, hay método, hay claro, método. Claramente, nada más queremos que, Uh-huh. ¿verdad? Pero hay ocasiones que hay que No, aplicar la vara. Así es. y cuando se corrige muchas veces, entonces ven a uno como intolerante, como... Sí, no. ¿Verdad? Pero no ven... Esa persona no tiene amor. No tiene amor, esa cosa. Sí. ¿Dónde está el amor de Cristo? Sí, ¿dónde está el amor de Cristo? Fíjate la diferencia que hay. La diferencia que hay con el que no es cristiano. Claro. Que no deje de juntarte con ellos, sino que va a estar tratando de conquistarlo. No eso porque te puede convertir el Señor. Uh-huh. Pero esto que se meten a la iglesia diciendo que son cristianos y cometen todas esas cosas, ¿tú sabes lo que te dice? Que lo saques fuera. Entonces, claro. Muchas personas tú le dices eso y dices, no, pero ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice, sí, claro. ¿Cómo tú vas a tener personas perversas diciendo que dice que ni aún comas con ellos? Se refiere a nosotros mismos. Y Jesús dijo, lo fue más recio todavía. Jesús fue más fuerte. Jesús les dijo, por cuanto eres tibio, porque tibio, ojalá fuera frío, o sea, tú no conoces, pero por cuanto eres tibio, que está y no está, ¿me entiendes? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es todavía más fuerte lo que dice Jesús. Y, ¿me entiendes? Es por eso, pero lo que dice el pastor José es claro, no dejando de juntarnos con aquellos que están en el mundo. Por eso Jesús en Juan 17, la oración, dijo, yo no te pido que los saque del mundo, sino que los libre del mal. ¿Me entiendes? Porque en el mundo están para y ahí van a predicarle, son muchos los que se convierten. Es como al yugo desigual de las esposas con un esposo que no cristiano o con un esposo cristiano. Dice, no te separes porque nada, sabrá Dios si la esposa cristiana puede llevar a los pies de Cristo al esposo, o el esposo cristiano a la esposa no cristiana. Alejandra quería decir algo. Menos mal que dijo que lo saquen de la iglesia y no de la casa, pero bueno. Que ahí está la hipocresía de la iglesia durante muchos años, no de todas, pero sí de muchas, donde se juzgaba al que está fuera. En todo el tiempo tú eres esto, tú eres el otro, y se atacaba, y cuando acá claramente te está diciendo, ese ataque que está haciéndolo afuera, hacer la limpieza adentro. No, el problema no es lo que está afuera, porque lo que está afuera, ¿para qué lo estás juzgando si ya está perdido? Eso tiene quien lo juzgue. Y han usado mucho eso, marcando a la gente, y hoy en día estamos pagando esa consecuencia, como ahora el mundo está atacando a la iglesia. Pero si nos ponemos a pensar justamente en este punto, hemos marcado tanto lo de afuera sin mirar la podredumbre que había adentro. Y bueno, y ahora nos toca del lado opuesto. De algunos salvad y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que la parte exterior también... Aún aborrecido, sí. Por eso nos dice aquí donde leímos, ni siquiera comáis con ellos, junto con ellos. Debemos tener cuidado completamente de no ustedes. Y recuerden que la palabra nos enseña, bienaventurado aquel que en silla de escarnecedores no se ha sentado, ¿verdad? ¿Entiende? La palabra es clara y es precisa. Ahora, bien, pasamos al capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, 1 Corintios capítulo 6, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Ustedes, dónde se da ese caso? ¿Ustedes han visto gente que van a espaldas escondidas o calladito y van a llevarle a las personas que no son cristianas, el amigo, el familiar, hablándole del hermano o de alguien? Eso se da. Y delante de, dice,
de lo injusto y no delante de los santos. ¿Por qué delante de los santos? Nosotros tenemos que ver cómo hacemos lo siguiente. Dice la palabra que si alguien de la iglesia, alguien está en problema, vaya y llámelo, ¿verdad que sí? Y luego, si no lo oyere, llámelo delante de ¿quién? De los ancianos. Y si tampoco lo oyere, tenlo por bastardo. ¿Verdad? Esa es la forma. Pero no, yo no puedo ir, aquí dice, y no delante de los santos, porque donde tenemos que ir delante de los mismos de los santos y del mismo, porque es la iglesia. Y es de la iglesia después que van a hablar los injustos. Fue por David que criticaron a Dios. Este es uno de los, mire, el escogido, el ungido, el santo, ¿me entiende? Entonces, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que velar también con los hermanos. Y me ven a mí cometer una falta y llamarme cualquiera de ustedes. Hermano, yo creo que esto que usted dijo, que usted hace, o que usted piensa, o que usted ha hecho, o por donde usted andaba, o esto, aquello, no está correcto. Yo se lo tengo que agradecer. ¿Por qué? Porque tal vez yo cometí la falta inconsciente, o la cometí consciente. Pero yo sé que me está llamando un hermano, lo primero que yo voy a pensar es, esto viene de parte de Dios. ¿Me entiende? ¿Qué hizo el profeta cuando fue donde David? Y le habló de la corderita, de aquella que tiene, ¿verdad? De lo que él había cometido. Que inmediatamente se arrepintió porque sabía que el mensaje venía del profeta, venía de Dios. Ojo con eso. No debemos permanecer callados cuando un hermano no se lo queremos. Yo no puedo ir y decirle a Alejandra una falta de René, pero a René sí debo decirle a René, mire esto y esto. Porque si voy donde Alejandra y le digo una falta de René, ya es un chisme. Pero si yo voy donde René y le digo, mire René, esto o aquello, o René viene donde mí y me dice, mire hermano, esto y esto y esto. Y solo a él no andar diciendo, yo le dije. Exacto. Entonces, la forma que nos dice aquí bien claro es ir y no delante de los santos, porque cuando ya voy delante de los demás santos, dice la palabra bien claro, cuando llame la atención, llámalos a solas, llama al hermano. Y si no te oyere, entonces que tú vas delante de los santos, los demás, y lo llamas delante de los ancianos. Y si tampoco oyere, ya sabemos que es un difícil. Ahí está la puerta. ¿Verdad? Exacto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Eso es fuerte. Esto sabemos que se puede juzgar, incluso hasta los ángeles, dice, ¿verdad que sí? Debemos juzgar. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, debemos aprender a hacer esas cosas, esa corrección entre la iglesia. No críticas ni destrucciones, ¿verdad? ¿Estamos? Dice bien claro, ¿os sois indignos de juzgar? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. En la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? Lo que decía ahorita, llevar las contiendas y los juicios y los problemas delante del injusto. Es para que es como decir al injusto, mira, no entre para acá, que mira cómo estamos aquí. Aquí no estamos comiendo uno con el otro. Entonces el que está allá afuera dice, es verdad, para allá ni miro. ¿Entiende? Cuidado. Pablo, recuérdese
que Pablo está contestando cartas, mandándole, escribiéndole a los corintios por todos los problemas que estamos viendo que ellos tenían y contestando cartas que se estaban intercambiando. ¿Recuerdan? Que al principio le dije que no solamente fue primera y segunda de Corintios, sino que primera de Corintios estaba dividido en las cartas en A y B, en dos partes, y que segunda de Corintios estaba dividido en A, B y C, en B, C y D. Cartas que él les mandó a los corintios, pero se resumieron en dos. Pero también él estaba contestando la que él recibía, que le mandaban a él. Así pues, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Hay pleitos entre esta iglesia? No, somos una familia. ¿Y sabe? Que el amor de Cristo reina en este lugar. Y eso es lo que nos ayuda a vivir en paz. Hermana Marta Serí. No podemos ir a caso cerrado. Ni donde Rocío, ¿cuál es la otra? ¿Cómo es? Laura. No, ahí sería peor, porque ahí irían los justos y los santos yendo a los injustos, para que los injustos digan, no voy para allá, no entro en esa cosa, ¿verdad? No podemos ir. Dice en el versículo, así que por cierto, hoy ya una falta, que no he llegado al día, quedé en el 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Perdón. Sí, al 7. Así que es cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Una vez me decía un pastor, en una reunión que teníamos en el Jaragua, en Santo Domingo, y él decía, mire, el único que tiene que aguantar una pisada de un callo y sonreír es el pastor. Dice, tiene que saber, porque no es fácil llevar la carga, dice, y tenemos que aprender a sonreír uno con los otros. Y por eso dice aquí, dice, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Sufrir más bien el ser defraudado. Pablo dijo que él hacía las cosas y era menospreciado, y era encarcelado, defraudado, era menospreciado, era vejado, todos los ataques los tenía. Y él se gozaba porque lo hacía con el Señor, todas las cosas que hacía, lo vimos en el versículo, capítulo 4. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudad, y esto a los hermanos. Hay problema, esa iglesia, con razón, salió entre los romanos el término corintianizarse. Se corintianizó cuando llegó a un punto tan bajo y tan grave que no tenía punto de comparación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ay santo Dios, ni los que se echan con varones. Fíjate que hay dos cosas ahí, afeminados y los que se echan con hombres. Ajá. ¿Cuáles son los afeminados? Los amanerados, como decimos, los amanerados. Eso es lo que quería. Sí, los amanerados y que están y todas esas situaciones, sí. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el versículo 11, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados. ¿Con qué agua fuimos lavados? Dice, ni los que maltratan a las personas con palabras. Porque hay gente que le gusta Que son ofensivos. Ni los maldicientes. Maldicen a los orgullosos. Por eso hay que tener cuidado. Estos eran algunos, erais algunos, no todos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
si nosotros hemos sido lavados con su sangre y hemos sido sacados de ese mundo. Dice la palabra que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. O sea, después de nosotros saber de todo lo que nos libró el Señor, ¿podremos mirar hacia atrás? ¿Podemos volver al mundo? ¿Podemos retroceder? Es difícil, ¿verdad? Imposible para nosotros. Debía ser, yo digo siempre lo siguiente, que para mí fue un ejemplo de enseñanza lo que hizo Eliseo cuando fue llamado por Elías. Él no dijo, cogió la yunta de bueyes y la guardó y le dijo, mira, te la encargo. Si tengo que virar para atrás, tengo la yunta, volver a trabajar, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que hizo con los bueyes? Lo cogió, lo sacrificó, se lo repartió al pueblo, a los trabajadores, y cogió los yugos y el arado, lo quemó y con esa leña, con eso mismo, coció los bueyes y la cosa y se lo dio. Oiga, ¿qué decisión? ¿Qué decisión? No fue de que déjame dejar la puerta abierta o dejarlo guardado porque si tengo que virar para atrás, tengo ahí, ¿verdad? Dejo un segurito. No. Yo no voy a mirar para atrás de ninguna manera. Y para que no se me ocurra, ¿qué están los bueyes míos? ¿Estarán trabajando o no estarán trabajando? ¿Lo estarán maltratando? No. Lo sacrificó. Se lo comieron ahí mismo. Se acabó. No hay para qué mirar para atrás. Es un ejemplo. Y ese ejemplo debe servirnos a nosotros cuando salimos de donde salimos para allá. Nada. ¿Cierto? Y hay gentes que han muerto y que se van y que dicen y que preguntan y usted le pregunta y dice, aquí estoy frío, estoy descarriado o estoy... ¿Cómo uno se puede descarriar después de uno tener viendo una magnitud de gloria tan fuerte y tan poderosa como la de nuestro Señor? ¿Verdad que no? Aquí hay una frase. Ajá. Dice que habéis sido lavados, justificados y santificados. Y santificado. El rey David dijo a Dios cuando pecó, lávame de todos mis pecados, Limpio. borra todas mis rebeliones y lávame de todas mis maldades. Uh-huh. Habló de lavar, borrar y Limpiar, restaurar. limpiar. Eso es una forma correcta de arrepentirse, claro. Entonces, cuando sabemos todo esto y vemos esto, realmente no podemos pensar hacia atrás nunca más. Y para terminar, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Señor Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y lo dice bien claro, dice todo aquí. Y termina con la parte de por que ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nos queda una sola cosa. La glorificación. Glorificad a Dios en vuestro Padre, en vuestro cuerpo. De la doctrina central o principal, ¿verdad? Del arrepentimiento, justificado, santificado y la glorificación de Dios. Y ahora dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay duda de qué es lo que nos queda a nosotros, que es glorificar el nombre del Señor. Hemos aceptado, hemos llegado al arrepentimiento, hemos sido justificados por el justo, caminamos en una santidad progresiva, que buscando cada día la madurez y seguir la palabra de Dios, y debemos glorificar al Padre Celestial. Cuando tenemos eso, tenemos las doctrinas centrales, innegables e innegociables, porque no podemos negar el arrepentimiento, ni la justificación del justo, ni la presencia del Santo que nos santifica en su palabra y en su enseñanza. Cada día, y por eso nosotros nos queda un resultado: glorificar el nombre del Señor cada día, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestro caminar. Habla de glorificar el cuerpo y el espíritu también. Glorificar al Padre Celestial. Yo le decía hace unos días a mi esposa que me consideraba que a veces estaba pecando contra mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema digestivo que es el que hace el proceso del alimento a través de el intestino delgado. Ahora, si yo desayuno, pongo a trabajar el sistema digestivo. Si almuerzo, lo pongo a trabajar segunda vez, y si ceno, lo pongo a trabajar por tercera vez. Pero si después del desayuno, poquito después me como 2 empanaditas, un pastel, lo pongo a trabajar por segunda vez. Y luego viene el almuerzo, y si después del almuerzo me como una tostada o algo, lo pongo a trabajar por cuarta vez. Si después de cenar me como en la noche alguna otra cosa, lo pongo a trabajar por quinta vez. Entonces estaría pecando contra mi propio cuerpo por exceder de trabajo a mi sistema digestivo, y naturalmente estoy pecando contra Dios. Dice Entonces, Lucas 21:34 dice: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Sí, yo pecaba contra el cuerpo cuando, no le daba descanso al sistema digestivo. Y si él desde abajo me dice: oye, por favor, dame un chance. Vienen y dicen: no pude dormir anoche, tuve pesadilla. Dice Charles Spurgeon, es un comentario de Charles Spurgeon, dice: las personas que viven solo para sí, que solo piensan en su conveniencia, comodidad, honor o riqueza, ¿qué sabe sobre la redención de Cristo? O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar más en nosotros muchas veces, y eso fue algo de más o menos lo que usted hace, dejó su gusto de comer tal y esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacerlo, dejar de pensar en nosotros para pensar en Cristo, para pensar más en Cristo y pensar en eso. Es como la niña que buscaba ganarse el tesoro, el premio. Era una niña que buscaba la llave del reino y buscaba y hacía obra buena para ganarse la llave. Y iba donde el Señor que le tenía que dar la llave, donde el anciano: mire, yo hice tal y tal cosa buena, una buena obra, me gané la llave. Dice: todavía. Después va por el camino y ve una persona mayor hambrienta y agarra rápidamente, coge la lonchera, saca lo que tiene que comer y se manda huyendo donde el anciano y le dice: mire, ya yo hice una obra buena, yo necesito la llave, ¿verdad? El palacio.
Y le dice, no, todavía. Hasta que así lo hizo 6 o 7 veces, cuando dice, no, ya, no busco más eso, pues ya yo sé que no me la va a dar nunca. Y se olvidó de la llave. Pero entonces cuando va por ahí, ya olvidado de la llave, se olvidó de la llave, del reino y del premio, encontró un animalito enredado en una salsa, herido y mal. Cogió, lo cuidó, lo sacó de ahí y lo llevó a su casa, lo cuidó y lo protegió y lo vendó y lo sanó. Y entonces sale, pero ya no estaba pensando en el reino, no estaba pensando en eso. Se encuentra más adelante el anciano con la llave. Dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué me trae la llave? Dice, porque hiciste algo bueno, una obra buena. ¿El cual? Dice, cuando hiciste lo del animalito, no estaba pensando en ti, estaba pensando en el animalito. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas no las tenemos que hacer buscando la recompensa, sino por amor a Él. ¿Entienden? Así que con esto, si hay alguna otra parte, alguna otra participación, alguna pregunta, cualquiera, lo que sea, podemos participar, todavía tenemos 5 minutos que podíamos hacerlo. De lo contrario, nos vamos a las 9. Así que le damos gracias a ustedes por la participación. Bendiciones y hasta la vista.
que nos han acompañado y le pedimos que el próximo miércoles seguiremos aquí con todo. Dios se le bendiga. Bendiciones, hermanos, a todos acá.